¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, público retornero. El placer de saludarlos, naturalmente a ustedes muchachos Gracias, y querido. como siempre a todo aquel que esté sintonizando este pequeño espacio, el cual hemos tenido el placer de titular Club de Retorno. Hoy en una nueva emisión de Estamos leyendo, estamos viendo también, porque más allá de aproximaciones literarias, también hablamos un poco de, Y escuchando también. sí, escuchando, Yo ¿no? escuché 3 discos de Babasónicos. Vamos a hablar de discos Sí, basónicos, sí. bueno, ¿no? Qué sé yo. Así que va a ser un poco eso, un poco salpicado. También vamos a hablar de la selección argentina. No, no, eso no. Eso a lo mejor para otra temática, en otro canal distinto, que a lo mejor No, en no, algún vamos a momento hacerlo en el canal. hagamos. Vamos a hacerlo en el canal. ¿En el canal decís Sí, vos? sí, sí, vamos a hacerlo en el canal. Un programa nuevo dedicado a mundiales viejos. De los Sí, de viejos. Argentina en principio. Y Y podríamos después hablar Brasil, por supuesto. del Francia de Sí, Platini, ¿no? tal O cual. esas cosas Sí. así, más retro, más, bueno, volviendo, retornando a cosas, Justo. ¿no? Em, Hoy vamos a arrancar con Sociedades Secretas, Dylan, ¿puede Sí, ser? yo preparé para hablar de sociedades secretas. Así que voy a tratar de no extenderme, pero no sé cuánto voy a tardar. Sí. Voy a tratar de ser corto, de ser sintético. Bueno, las sociedades secretas es uno de los grandes temas de la ficción, de la literatura, del cine. Uno pues, se pone a pensar en sociedades secretas y incluso de la política, ¿no? De la historia. En la historia siempre hay un apartado de sociedades secretas en la Revolución de Mayo, sociedad secreta en la Revolución Mexicana, sociedad secreta, qué sé yo, en la Revolución Rusa. Siempre hay como en la historia, en la ficción, siempre está el tema de las sociedades secretas y en el imaginario colectivo esta idea de sociedades secretas que de alguna manera articulan de fondo los destinos de la humanidad. Bueno, para empezar, la sociedad secreta propiamente dicha, o sea, la sociedad secreta, como es el arquetipo de sociedad secreta, surge en la antigüedad, en lo que podría decir, o lo que más o menos en el mundo occidental, porque hay sociedad secreta por todo el mundo, pero en la sociedad occidental podríamos decir en Grecia los pitagóricos, los órficos, los misterios de Eleusis, que van a ser sociedades secretas que van a ser de carácter iniciático, que van a revelar misterios a través de ritos, e incluso también se puede decir de alguna cuestión oral, y que necesariamente, por ejemplo, los pitagóricos o los órficos eran elites, o sea, no podía entrar cualquiera. Necesariamente tenías que ser aristócrata o tenías que, por una cuestión familiar, de sangre. O Claro, hay sea, siempre un principio de selección dentro de, como la parte de la sociedad premisa secreta básica de la es sociedad elite, secreta. exacto. O sea, generalmente muchas religiones tienen un carácter exotérico y un carácter esotérico. Por ejemplo, exotérico todo el mundo. O sea, bueno, todo el mundo tiene los determinados iniciaciones propias de la cuestión. Y después hay una información esotérica que solamente da para sí, Unos pocos. unos pocos que son los que generalmente los más interesados, más comprometidos. Como por ejemplo el judaísmo tiene la Kabbalah, o el islamismo tiene el sufismo. Eh, en caso, el cristianismo en principio tenía su cristianismo esotérico, Sí, que era el gnosticismo, pero rápidamente se lo sacó como una herejía y quedó de alguna manera la cuestión más que nada exotérica, pero si uno ve los sacramentos cristianos van a tener también un componente, el bautismo, el sacramento de la misa, van a tener como un carácter también, incluso, bueno, cuando diferentes sacramentos o obras de la iglesia van a tener un componente simbólico ritual. claro, o sea que básicamente la mayor diferencia radicaría en el hecho de la hipérbole con la que se toma los ritos de iniciación. En algún punto los ritos de iniciación es tan exclusivo que deja de modo ¿Sí? alguno ser accesible al público general. Incluso ni siquiera los ritos, Esa también cuestión de la invitación, ¿no? Es como muy carácter, fuerte dentro de... sí, incluso también lo que es carácter exegético. Por Mm, ejemplo, la Kabbalah va a analizar la Biblia desde una mirada numerológica y con determinadas palabras, o sea, va a claro, tener un examen en que vos decís, esto es muy complejo sí, sí, sí. y va a tener un significado muy determinado. Claro, como cual los pitagóricos cuando Bueno, los intentan pitagóricos también. de descifrar el mundo en Claro, torno a lo numérico, a lo ¿no? numérico, a lo Encontrándole geométrico. cierto símbolo, uniendo un número con alguna idea.
siendo que aquellos, por lo tanto, intentando aplicar constantemente esa lógica para entender todo lo demás. Sí, sí. Es una visión tan cerrada, ¿no? Bueno, Que Pero se comparte con la toda mayoría. religión funciona en su parte como sociedad secreta también, más allá de la parte generalmente tienen esotérica. pequeñas elites. O sea, una elite puede generar también una sociedad secreta. Porque Sí, bueno, ya ahí nos estamos abriendo. Sí, Lo que yo decía, bueno, esto es una sociedad secreta exclusivamente. sí. Los arquetipos de sociedad secreta son una elite que tiene determinados ritos, determinadas saberes, determinadas exégesis que son propias solamente de esa elite y solamente pueden entrar ellos. Después eso se va medio abriendo, se va complejizando, porque vos, por ejemplo, en cualquier profesión, yo decía hablando de la política también va a tener sus sociedades secretas, propiamente dicha. Si vos decís, bueno, la ilustración y el iluminismo podría ser el exoterismo de lo que podría ser la masonería, que va a ser una sociedad secreta en la modernidad, que va a tener determinados principios, objetivos que se van a parecer a los que se plantean más o menos en la Revolución Francesa o en, en las revoluciones capitalistas, como puede ser también la Revolución Norteamericana o la Revolución Inglesa. El comunismo funciona también, o funcionaba, era para unos pocos iniciados, y esos iniciados generaban determinadas acciones para generar las condiciones necesarias para la revolución. Generalmente incluso las sociedades políticas o los grupos de vanguardia, élite o sobreideologizados van a funcionar como incluso cuando estaban prohibidos. El comunismo estuvo prohibido en muchos países y se juntaban en sótanos y a especular y a decir, bueno, vamos a poner una bomba acá, o los anarquistas. O sea, van a tener como una suerte de sociedad también secreta, secularizada. Eh, y la diferencia tal vez es que la sociedad secreta tiene sus ritos simbólicamente representados. Y capaz que los comunistas o los anarquistas o cualquier ideología per se, en principio, no tienen ese carácter simbólico representado. O sea, por ejemplo, la misa, que es la última cena, está simbólicamente representada en la misa, la última cena de Mm. Cristo. O sea, hay una cuestión representada simbólicamente. Bueno, la masonería tiene sus representaciones simbólicas, además de, por supuesto, tener su carácter iniciático. Pero toda la sociedad, en cierta manera, va a funcionar como una sociedad secreta, porque van a tener escalafones, ¿no? Esta idea de la sociología que habla de capital cultural o capital económico, y si vos avanzás en la sociedad, si tenés más capital cultural y capital económico, entonces te representás como una cúspide. Las instituciones de carácter universitario o incluso empresas, las empresas básicamente son un grupo, las TRATs, por ejemplo, lo que surge en el capitalismo, son un grupo de gente, de amigos que se juntaban o familiares y se juntaban y bueno, vamos a poner capital y empezamos a armar una sociedad de carácter económico en todo caso. Yo dije de carácter político, de carácter económico, de carácter lo que vos quieras. Entonces la sociedad, vos cuando lees, por ejemplo, una novela o ves una película de sociedad secreta, generalmente lo que te causa, hay sociedades en todos lados. O sea, medio que el arquetipo humano funciona en conjunto, no en grupo. Porque es así, es propio del ser humano buscar identidades más o menos comprometidas Y similares entre y sí que puedan similares. en un punto Claro, avanzar hacia cierta sí, empresa, ¿no? Como sí, nosotros mismos, cuando un día dijimos, che, nos vamos a poner compartimos cierto gusto, nos encerramos y hablamos y compartimos estas especulamos. especulamos. un saludo, un Para lo ritual que de iba a decir. oración. Exactamente, no sé si sabían, pero nosotros hacemos todo un rito antes de empezar este tipo de grabaciones y demás. Sacrificamos a un gallo antes de Sacrificamos un cordero, ¿viste? iniciar. En fin, sí, todo tiene su beta secreta un poco. Me pasaba el otro día pensándolo cuando estaba en una conferencia, escuchando una charla en el colegio de abogados, pensaba qué interesante esto, ¿no? Todas Bueno, de los personas, ¿no? abogados Que también. compartían, ¿viste? Sí. Comparten, lógicamente, en este caso, la profesión compartiendo data, ¿no? Información que es valiosa para nosotros. Y digo, che, me hacía acordar un poco esta cosa, ¿cómo se llama? Quien había escrito El túnel, Sábato, ¿no? Que Sí, tenía un poco cierto los resquemor ciegos. contra, claro, bien, bueno, conocido y contra todo aquel que se juntara, ¿no? A compartir sobre
esos congresos, ¿no? De medicina, ¿viste? Bueno, Eran cosas que justamente solamente les también. interesa a ellos. Que además Pero, tiene un carácter hermético sí, es porque totalmente, o sea, totalmente abstracto, sí, y si vos estás, por ejemplo, sos un neófito, sí, justamente, la palabra no está neófito, iniciado, estás sí. iniciado y te vas a un congreso de medicina o de O mismo a antropología este congreso de o de hecho, no vas a derecho entender. o de lo que vos quieras, Sí, no vas a entender lo que están diciendo. sí, Esto es clave en la sociedad secreta, porque generalmente la sociedad secreta tiene un determinado lenguaje críptico sí, que vos, aunque lo leas, no lo vas a entender. Es muy palpable también esa idea. Y sí, va a funcionar si es Lewis, por ejemplo, en la Fortaleza, la última novela de la trilogía cósmica, va a poner como una universidad donde va a funcionar como una determinada sociedad con niveles escalafonados, casi contrainiciático, te diría, como que tenés sí, que cumplir determinados requisitos para acceder. Bueno, y eso lo tiene, como te digo, generalmente, eh, bueno, se va replicando en toda la sí. sociología, es esa Una también, forma ¿viste? perversa, ahora que me hace pensar en la iniciación, son a veces los ritos eso de iniciación que hacen en distintas fraternidades en Estados Bueno, Unidos, que o hay de un los montón de películas rugbys o que los los futbolistas. rugby, claro, sí, Viste sí, que el que debuta en primera le hacen como una malteada. sí, 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 es una cosa. o sea, Pero está totalmente de cualquier sentido trascendente, ese tipo vos de... igualmente estás hablando como de sociedades secretas en un sentido amplio, ¿no? Porque estás Yo dije lo que es entendiendo, el arquetipo, el Claro, principio, pero de cómo la sociedad y, secreta se termina... y después cómo se termina ampliando o generando cualquier cosa. Sí, 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 sí. la mafia también sería una sociedad La secreta, ¿no? mafia Bueno, es una me haces sociedad acordar un poco, secreta. pensaba un poco, ¿no? La mafia es recontra sociedad. En El Padrino, cuando me Sí. decías esto. Bueno, eso sí, yo creo que es una sociedad secreta bien dura, digamos. Sí, Bien sí, sí. dura. Bien dura porque ahí sí tenés una serie de ritos iniciáticos, tenés que matar a alguien para entrar, creo que es así, ¿no? Tenés que matar a alguien Sí, para además entrar, también de por Tiene sí sus propios que códigos, la mafia, viste tenés que un código de silencio, necesitas pertenecer a una familia generalmente, ¿no? Como una para cuestión de poder. sangre también. claro. Sí, sí. Sí, sí, sí va a tener, bueno, tenés que ser de Sicilia o ser italiano, viste Tenés que que ser en italiano. las películas de Por eso la Scorsese, gran crisis de... ¿Se acuerdan de Los Sopranos? La crisis que tenía uno de los personajes, que no me acuerdo. Uno de los más simpáticos, inclusive. Bastante jodido cuando le tocaba, pero era bastante simpático cuando se entera que tal vez su padre no era su padre, ¿no? Y todo ese el gran conflicto de, claro, che, ¿soy italiano o no lo soy? Y nada, es una linda temporada esa, intentando él descubrir su origen y si él era italiano o no, porque ahí estamos en un grave problema, no serlo del todo. O sea que para ellos, cuando tanto más que se perciben italoamericanos que blancos, Sí, que para empezar, igual ellos, por más que eran italianos, ni siquiera sabían hablar el idioma, ¿no? no, Entonces, obvio, ahí ves la decadencia cuando ellos van eso se ve en a ese... Sicilia Sí, y no pueden ni hablar ni intercambiar dos o tres palabras con la gente que vive en la ciudad, eso ¿no? se ve ahí, sí, sí, por supuesto. Es realmente paradójico. Se persiguen italianos para el idioma. En fin, Un poco son yanquis sintiendo sí, o tratando de imitar el estereotipo italiano en todo caso, ¿no? te das cuenta, es como una Por cosa eso, media paródica por ya. eso yo no diría que ellos son mafiosos, sino más bien gangsters, ¿no? En Sí. el término más... Bueno, pero fíjate que Los Sopranos, dentro parte ya de la premisa de que estamos hablando de una mafia totalmente decadente, sí, los porque no, 90. porque claro, ya es no una es, post-mafia, digamos. claro, no es la mafia de Vito Corleone, ¿no? Ni ¿No? tampoco lo cercano a lo que pudo haber llegado, que ya se nos presenta cuando asume, en este caso, Michael, ¿no? El mandato. Sí, no, Pero que sí, o sea, incluso en El Padrino 3. ya se nos ve, claro, claro, ya es una mafia del Padrino 3, una mafia donde, por más que, bueno, en Los Sopranos hay otro cierto personaje, no me acuerdo cómo se llama, ya no lo sé mucho, que vuelve a traer el tema de las drogas, ¿viste? Que dice, che, Tony, le dice, che, con la droga no. Un poco lo que sucede en El Padrino 1. En fin, y bueno, es una mafia donde los persiguen tienen los teléfonos Sí, pinchados, sí, sí. tienen a la policía en la puerta todo el tiempo. Es una mafia que está, obviamente, en los últimos días, Época, no es la mafia de Vito. época, digamos que muy de esas películas de mafia, Sí, ¿no? No solo por Los Sopranos, sino incluso, bueno, que un poquito antes había salido
Buenos Muchachos, que también salió The Wire, ¿no? Con toda esta cuestión policial. Qué buena serie de Wire. Qué buena serie de Wire. Bueno, ahí está también el tema de The Wire, que es una cuestión también de escuchas, ¿no? Como que hay una cosa en lo subterráneo. Todo lo que es espías, agentes secretos, va a tener también un componente de sociedad secreta. Es como el Estado sería como lo exotérico y los espías, o sea, por ejemplo, acá sería la CIDE, o la AFI, creo que se llama ahora, Sí. o el Mossad en Israel, o Sí, sí. ¿cómo Ir se a llama? desvelar, ¿no? El de Estados Unidos, ¿cómo se llama? La CIA, ¿no? Como que es un estado subterráneo, ¿viste? Que hay saberes subterráneos que están ahí. Bueno, eso también es como una especie del estado exotérico con esotérico. Claro, está lo que se ve y está lo que no se ve. Y lo que no se ve tiene que permanecer ahí. Sí, porque incluso por más que el Estado venga a investigar, a buscar, a desvelar toda esta cuestión secreta, no deja incluso de ser algo sumamente clasificado, ¿no? Algo que incluso no hay Ya te acceso a la gente, ¿no? literal te imaginas la carpeta ahí con el sello de Top Secret, que solamente lo puede leer el presidente, ¿no? Sí. Es una secuencia genial. Que ni bien asumís, lo primero que querés hacer es que te pases todos los libros que tienen Top Secret. Peor aún, Todos los vos secretos de Estado. abrís el Top Secret Sí, y no entendés nada. claro. Pues hay un código enigma, bueno, fíjate que cómo funciona la guerra, la guerra de las cuestiones encriptadas, incluso cómo surgen las ideologías lo que hace ese periodo de entreguerras o las guerras. Los nazis son un grupo de gente que las SA se juntaban, se vestían similar, tenían liderazgos, era como básicamente sí, una sociedad secreta, se juntaban y hablaban de política y que hablaban contra los judíos. O sea, entiendo lo que decís, pero eran las dos cosas, ¿no? Bueno, estaban las Esotérica y exotérica. SA y las SS. Las SS eran como, ahí sí era la elite. Es que incluso acá también, viste, qué sé yo, tenían la AAA, que era medio como algo, O montoneros, ¿no? Montoneros estaba la JP, que era exotérico, y los montoneros estaban También. no aparecían. Era como estaban en anonimato. Sí, el brazo armado que estaba oculto, ¿no? Sí. Sí. Entonces van a funcionar, generalmente la sociedad funciona así. O sea, la familia es en cierta manera también un refugio, los amigos, más o menos con cuestiones afectivas, económicas, políticas, religiosas. La diferencia tal vez en lo que es la sociedad tradicional secreta es la cuestión que es trascendente. Y la sociedad trascendente y también se ocupa de las cosas de acá abajo, porque son elites, si bien tienen un carácter trascendente, también se ocupan del mundo. En la modernidad solamente se ocupan de acá. Como uno entiende que los marxistas no querían, que le importaba un bledo trascender en lo metafísico, Sí, querían solamente tomar el poder. Hoy en día lo más banal de una sociedad secreta es seguir a un coach Tal cual, sí. fitness. Sí, o de desarrollo personal. Te juro que pienso en este Shadow, ¿viste? Que fitness tiene esta beta también con las finanzas y que, bueno, se supone que te plantea un tipo de vida. Nosotros podríamos ser una sociedad secreta. Sí, Tenemos que tener nombre en clave, sí. es básico una sociedad secreta. Ah, Yo creo que podemos ponernos nombre de escritores. sí, Claro, me gusta. Por ejemplo, todo el mundo se pelearía por ser Borges. No, por supuesto que yo te lo sería. No, yo no sería Borges, yo sería Joseph Conrad. Vos serías Yo me llamaría Joseph Conrad. Yo quería ser Fidor, ¿no? Por Dostoyevsky. Vos querés ser Fyodor Dostoyevsky también. ¿Y vos, Marco, quién serías? Y yo sería Pessoa, por ejemplo. Ah, mirá. O sea, ninguno eligió Borges. Y seríamos. O sea, tranquilamente puede venir un cuarto miembro y decir, yo quiero a Borges. Sí. Me parece que el nombre Borges estaría prohibido porque sería muy pretencioso de mi parte decirme, aquí Borges. Igual Bioy Es que sería una fuente de conflicto para algunos miembros. Porque yo quiero ser Borges. No. Está prohibido el nombre Borges, boludo. O sea, es una persona muy claramente muy pretencioso. Sería una fuente de conflicto. Yo, tomando un argentino, me gustaría Bioy, ser Bioy. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero vos ya dijiste Fyodor. Vos ya sos Fyodor Dostoyevsky, ya está. Yo me puse Pessoa por lo brasilero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podría haber dicho Saramago también, ¿no? No. Pessoa está bien. El Portugal. El Portu. Ahí está, me pone. Vasconcelos. Ahí está, me gusta ser el Vasconcelos. Sí. No es malo. No es malo, total que no Vasconcelos, el de raza cósmica mexicano. No, Vasconcelos, el de mi plan de Meup de Naranja Lima. Sí.
Contá que no sea Coelho, ¿viste? Por más que mi abuelo se llama Coelho. ¿Te vuelve a Coelho? Y mi abuelo No, sos era, Coelho entonces. mi abuelo era Coelho de Melo. ¿Vos vas a ser Yo soy Coelho Luca de Marcos? Melo. Coelho Marcos. No. La idea es que el nombre clave sea el nombre del escritor, sería. Ah, el nombre del escritor, Sí, sí. José Mauro. José Mauro Coelho. No, no, boludo. Igual es No, yo buena, tenía José Mauro Irurta. es buena la de. Sí, Coelho es Pablo Coelho. sí, sí. No, está bien, sí, sí. O sea, sería la cuestión ahí. No, a mí me gustaba Vasconcelos, no, Pablo. Como dice, ¿no? Y que nos hablemos como si fuéramos. Yo de ahora más te voy a decir Fiodor. Fiodor. O Dostoy. Y Vasconcelos es como medio Vasconcelos, no sé, es como medio raro. Y la idea es si se van sumando nuevos miembros que vayan eligiendo. Yo creo que por orden Pongan ahí de. sus comentarios. Está prohibido Borges. Lógicamente nadie puede llevar el No, nombre. yo creo que si alguien viene y lo reclama. Para mí ese nombre con las vocales y consonantes impronunciables, ¿viste? Que nadie puede decir. Che, igual Adolfo Bioy Casares es buena, vos serías el ABC, sí. Y sos de la visera literatura argentina, ¿no? Pero bueno, Solo sería Bioy, puede ser Bioy. claro, sí, sí. Es bueno, boludo. Ay, pará, ahora te juro me dan ganas de seguir pensando en nombres. Es que sería espectacular, porque, bueno, Luquitas, ponele en el stream, Sí, stream de ¿cómo Luquitas, se llama? él tiene, bueno, Amigo. en su stream, y todos los que lo siguen en el stream de Luquitas Sí. tienen nombre de directores de cine. Nah, me estás cargando Claro, buenísima, y funciona boludo. como una Va, especie pará, de. entonces, ¿Vos qué tenés? Sí. Yo tengo algo católico, pero Ah. estaba pensando en cambiarme a un director de cine. ¿Quién pondrías? Wesley Anderson. Y no es mala, ¿eh? Sí, sí, podría ponerme Wes Anderson. Es más, ahora me voy a cambiar el nombre. Pero sí, funciona esa lógica. Entonces, más allá del chiste, yo quería hablar de algunas novelas que trataban el tema. Por ejemplo, la primera que quería hablar es de Arthur Machen, que se llama Los Tres Impostores. Los Tres Impostores, Los Tres Impostores, el título sacado de un libro sincrético de la Edad Media que establece, o digamos, su punto de partida es que tanto Jesús como Moisés y como Mahoma son tres impostores, tres chandas, digamos. Ese libro está basado en eso. Y de ahí toma el título Arthur Machen para hacer esta novela que cuenta la historia justamente de tres impostores que están buscando a un tipo y para encontrarlo se sientan en la plaza, en un café, en algún lado y empiezan a relatar tres historias para que esos dos protagonistas que nosotros lo acompañamos, que son los que les cuentan la historia, digan, ah, sí, lo conozco, lo vi. Y entonces ahí lo revelen y lo pueden atrapar. Que es estos tres impostores, que son los que cuentan la narración, es decir, que generan una ficción, son parte de una sociedad secreta. Y estos dos protagonistas, que son los que escuchan estas historias, justamente van a estar, nunca van a entender del todo que están siendo parte de un entramado de esta sociedad secreta que está persiguiendo a este pibe que se escapó de esta sociedad, ¿no? Es como que nosotros llamamos una sociedad secreta y Fer se quiere ir y se vaya, nosotros lo tenemos que matar. Claro. No tenés los misterios, no puedes revelar los misterios, ¿no? Sería muy peligroso que revelemos los misterios, entonces tenemos que matarte. Y entonces estos tres relatos van a ser como tres cuentos fantásticos, van a ser tres cuentos de carácter fantástico, muy fantástico siglo XIX, muy fantástico siglo XIX. Uno, por ejemplo, va a ser casi proféticos incluso, porque uno, por ejemplo, va a hablar de una sustancia blanca que lo toma un estudiante de Derecho y al empezar a tomar esta sustancia blanca, el tipo se va a hacer hipersociable, va a tener mujeres, va a salir a fiestas, etc. Sí. Y se va a convertir en algo monstruoso. O sea, vos decís, la cocaína, o sea, y todavía no está inventada la cocaína. La cocaína del siglo XX se pone. Y justamente, bueno, quien trabaja mucho con la cocaína va a ser Freud. Sí. Freud va a trabajar mucho con lo que Eso incluso, me que no dijera estudiante de psicología Mirá, en vez de. incluso Freud se va a sentir muy responsable de la muerte de un amigo de él que le recomendó la cocaína para un tratamiento y bueno, obviamente, obviamente que no terminó bien, pero y ni hablar de que el psicoanálisis tiene todo un carácter
es recontra elucubrado, tiene un carácter recontra contrainiciático, diría yo, Sí. recontra místico, viste que el Y psicoanálisis... esa apelación a mitos universales Sí, para sí, explicar una pero teoría. reducidos puede a lo llevar- sexual, a Claro, lo bajo, ¿no? Sí, Y sí. por eso digo contrainiciático. Iniciático sería lo alto, ¿no? Esto sería como lo bajo. Claro, mediante esos mitos intentar explicar lo bajo. Sí, como que todo se reduce en ese inconsciente o en lo sexual. Sí. Pero vos ves las teorías psicoanalíticas de Freud y vos decís, esto es falopa pura, digamos. Es Literal, increíble. Es una religión, o sea, con un cierto lenguaje medio cientificista. Justamente lo que hace Machen en esta novela va a ser como una especie de, como en esta época del siglo XIX, incluso antes, el cientificismo y la religión medio como que se van a mezclar. O sea, Newton, que era un científico de la puta madre, va a ser alquimista. Rousseau, Locke, que hablaban de la razón, de la racionalidad para armar las sociedades, van a ser también masones o van a tener una sociedad secreta detrás. O sea, como que toda esta época va a estar plagada de esos grandes, la gente, a los positivistas o toda esta gente, va a ser incluso como esta idea de que se caen los grandes relatos, vamos a construirnos un pequeño relato, pero también vamos a tener cuestiones místicas. Porque el ser humano, llamarlo inconsciente por el psicoanálisis, o llamarlo emoción, o llamarlo gracia, lo que vos quieras, siempre no va a ser razón pura. Va a estar ligado a todo, a cuestiones otras. Es increíble la cantidad de tiempo que destinó Newton a toda la cuestión de la alquimia, ¿no? O sea, totalmente al Imagínate pedo si lo hubiese y destinado a. totalmente da mucha pena que no haya podido destinar a su arte, a la ciencia, porque a lo mejor podría haber descubierto muchas otras cosas más, ¿no? Sí, ya tendríamos autovoladores. No, bueno, justamente, porque el ser humano no es solamente razón. Claro, es imposible, es imposible. Newton necesitaba algo, Tiene que decantarlo en algo más, claro, porque si no. Newton Además, necesitaba algo que convengamos que lo... Newton no salía de su casa, así que era un poco su escape ese, creo yo, ¿no? Bueno, en esta historia es un poco así, este estudiante de Derecho se queda 12 horas estudiando en la guardilla y entonces le dan esta sustancia como para que salga un poco de ahí. Pero Frankenstein, incluso, ¿no? La idea del doctor Frankenstein, Sí. la novela de Mary Shelley, es un estudiante de medicina que en vez de gastar el tiempo de estudiar la medicina, empieza a leer libros herméticos y de alquimia. Y ahí empieza a surgir, empieza a crear el monstruo Frankenstein. Bueno, el monstruo, porque no se dice el monstruo Frankenstein. Es increíble lo que pasó con Frankenstein porque la gente le empezó a decir Frankenstein al monstruo. Sí. Y en ninguna parte de la novela se le pone Frankenstein al monstruo. Ya casi como dejando claro, es una lectura general muy, muy buena, pero claro, va a ser un doble perverso de lo que va a ser el doctor Frankenstein. Pero va muy por ese lado, esa idea de cómo esto es un relato, por ejemplo, pero ahí ya está mezclada la ciencia, está mezclada lo sobrenatural. Después, en otro relato que le van a contar, también va a haber una especie de tipo que engaña a gente necesitada y se la lleva a Estados Unidos para venderla y sacrificarla. Después va a haber otro relato donde una chica que está también en una situación económica mala, un científico la contrata para cuidar a los hijos. Siempre va a haber una mezcla de cientificismo de la ciencia con cuestiones paranormales, por así decirlo, en los relatos. Y generalmente se van a mostrar cuestiones monstruosas que son ellos encima, porque los que cuentan son monstruosos, los que cuentan para agarrar a este pibe que se escapó, que lo quieren hacer percha, digamos. Y son relatos enmarcados, está muy buena la novela. La verdad que es muy interesante por este carácter, digo, profético que tiene, es un poco la época. Otra cuestión que tiene muy particular es que todas las historias son de crisis económica de un personaje, por ejemplo. Y bueno, un poco esta idea mira, de Dickens, ¿no? Como el capitalismo en el siglo XVIII, XIX, era muy Inglaterra, uno dice, bueno, Inglaterra hoy está re bien, pero en su momento hambrió a su población de una manera tremenda. ¿Tiene adaptaciones cinematográficas? La verdad que no sé, no sé. La verdad que no sé. Sí que es una de las principales novelas fantásticas de la historia del siglo XIX. Justamente la fantástica como género nace en el siglo XIX
Y justamente la fantástica como género viene a criticar este cientificismo desmedido que puede llevar a las cuestiones más monstruosas habidas y por haber. Y dicho sea de paso, lo terminó cumpliendo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial va a ser la técnica o el cientificismo utilizado para lo monstruoso. Los campos de concentración, los gulag, las armas químicas, bueno, ni hablar, o sea, la técnica usada para lo monstruoso va a estar muy presente, ni hablar las drogas. Entonces, justamente que nosotros hablamos del Planeta de los Simios y era un poco esto también, ¿no? Porque, bueno, justamente el Planeta de los Simios es una novela fantástica. La perfecta conjunción de cuando lo primitivo y lo científico se unen para sacar de tu lugar. A mí ese oxímoron me parece impresionante. Es como una... Por eso siempre me gustó el concepto del planeta de los simios. Pasa que es inevitable, ¿no? Incluso yo Buscar a la misma moneda. escuchaba una conferencia de un filósofo que se lo comparaba con Descartes en ese momento y el tipo le quería enseñar a hablar a un simio, que todavía en ese momento no se sabía que el simio por una imposibilidad incluso biológica no puede hablar, pero el tipo que le quería enseñar a hablar al simio tenía era una conferencia sobre materialismos. Está el materialismo mecanicista, el materialismo economicista, bueno, diferentes materialismos que van a adquirir diferentes nociones de esto. Esta es la primera que quería hablar. Después quería hablar un poquito de, muy por arriba, porque hace mucho la leí, que es Los Siete Locos de Roberto Ar. Los Siete Locos. Y Los Lanzallamas. Novela argentina que va a tener mucho de Fyodor Dostoyevsky, a diferencia de Fyodor Dostoyevsky, otro del siglo XIX que empieza a ver todo esto, ¿no? Otra cuestión, pero a diferencia de Fyodor Dostoyevsky, lo que tiene Roberto Ar es esta cuestión de que no hay trascendencia, o sea, no hay una salvación a posteriori. O sea, en todas las novelas de Dostoyevsky siempre va a haber una salvación. Que otra cuestión, Dostoyevsky no es fantástico, pero bueno, sí tiene una novela fantástica, El Doble. El Doble es una novela fantástica de Dostoyevsky. Pero es lo mismo, ¿no? Es este clima del siglo XIX donde surgen las ideologías, donde surgen estas sociedades secretas, donde se hace una especie de endiosación de la razón y termina todo de manera monstruosa. Crimen y Castigo va a ser un poco eso, ¿no? Es un pibe rascolísmico, abogado o estudiante de Derecho que idea un plan en su cabeza, inmanentizada, razonable, para llevar a cabo un asesinato y cobrar y robarle a una señora, una usurera. Y toda la idea para justificar algo monstruoso, ¿no? Como pasa en la soga, ¿no? Exacto. Como pasa en bueno, esto también. Y lo que va a pasar en Roberto Ar es que si bien en Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, todo eso tiene después su correlato cristiano, porque van a ser como una especie de elevación de esos personajes, en Los Siete Locos de Roberto Ar no hay nada, o sea, directamente estás en el subsuelo del subsuelo. Entonces son personajes totalmente vaciados de sentido, vaciados totalmente, y Los Siete Locos van a ser eso, son 7 tipos totalmente hastiados, con muchísima sedia, con todo un nihilismo adentro, que se van a juntar para su sociedad secreta, sería tomarle el poder de Argentina y hacer una especie de guerra financiada con prostíbulos. Claro. Que cada personaje, que es lo interesante también de las novelas de las sociedades secretas, o del cine de las sociedades secretas, que los personajes no son todos, porque todos los personajes son muy particulares, van a tener su sí, en Los Siete Locos de las marcadas. Todos con personalidad muy marcada que podría hacer referencia a una crítica de determinado gremio, no sé, hay capaz que un abogado que es esto, o un economista o un científico. Siempre va a haber un poco, eso se va a repetir, es como un arquetipo que se repite. Sí, en Los Siete Locos creo que el principal que se llama la trama es el astrólogo. El astrólogo, que es un poco el líder, el que más o menos lleva la cuestión, pero también hay una imposibilidad de acción en Los Siete Locos, se llama. Es como cuando están hablando todo el tiempo, lo que estamos haciendo nosotros, especulando, no hay un paso a la acción, son todos planes delirantes, como que no sale el mismo personaje de Ardosay, es un personaje totalmente inactivo, mediocre. Esto también se va a repetir en muchas sociedades secretas de lo que va a ser la posmodernidad.
son personajes perdedores, mediocres, Si mal no recuerdo, empieza que él había robado su trabajo, ¿verdad? sí, y que lo había dejado la mujer. Sí, que lo había robado. Muy Sumamente decadente. sumamente decadente, sin ningún tipo de trascendencia en ningún sentido. ¿Vos leíste, afecta, Marcos, ¿no? Los Siete Locos? No, no tuve la oportunidad. Sí, complicada, ¿viste? Te sentís medio choto cuando... Porque, bueno, justamente, ¿no? Es una crítica también a la sociedad. Tomar una sociedad secreta, es decir, una microsociedad, para criticar a la sociedad toda. Eso también es muy patente. Y criticarnos un poco a nosotros. Esos personajes monstruosos justamente somos nos nosotros. muestran nuestras monstruosidades y nos hacen sentir más patentes. Entonces es una... Bueno, sí, o a lo mejor muestran también los deseos y las cosas más aberrantes que uno puede llegar a pensar y a lo mejor no hace por sus frenos inhibitorios, pero bueno, también es eso, ¿no? También es desvelar que uno tiene esa monstruosidad dentro. sí, sí, y sobre todo que hay un fuerte nihilismo en lo que van a ser los ídolos que los van a llamar. Y van a ser también este fuerte nihilismo que surge, lo caracteriza Nietzsche también en el ocaso de los ídolos. Los anarquistas van a ser nihilistas, los marxistas van a ser en cierta manera nihilistas. Nihilistas en el sentido de no creo en nada trascendente, todo es material, y ya te diría, en un punto ni siquiera los de los siete locos ni siquiera quieren algo material, ya directamente no creen en nada, o sea, el nihilismo en su máxima expresión. Y va a ser muy interesante, habría que hacer un programa, bueno, a los tres impostores también, cada novela que voy a decir va para hacer un programa. Y podríamos hacer, ¿no? Siete Locos y Lanzallamas. Sí, sí. Porque además es como una de las grandes De las grandes novelas argentinas, rioplatenses. Sí, Sí, sí. siempre tuve ganas de hacer de rabioso. También, o puede ser un especial arte. Bueno, el Puente Tenemos Rabioso que hacer uno por uno. van a ¿no? tener su sociedad Uno- secreta de robar libros. Sí, sí, ahí los caballeros de la medianoche, Sí. si mal no recuerdo. Pobre Silvio Astier, qué novelón. Y incluso Tengo que él, hacer uno por uno porque eso, la verdad, que son tenemos tela para cortar. Capítulo por capítulo, ¿no? Ahí haciendo un resumen un buen resumen para aquellos para que estudiantes la de secundaria, ¿no? Sí, en realidad solamente tenía como intención hacer un resumen a los estudiantes de... Final de- explicado y incluso lo del Puente Rabioso, que él va a hacer una traición también. Justamente también como pasa en Artur Mágico, una y traición. el último capítulo, el cuarto capítulo, se llama, que rompe un poco los tres, se llama Judas Iscariote, así que Sí, sí. el último capítulo de Poeta Rabioso. Bueno, justamente, ¿no? La idea de los apóstoles con Cristo, ¿no? Como una idea también, ¿no? De sociedad secreta. Sí, Y esta idea de los conjurados también. La idea de los conjurados, justamente Borges tiene el cuento del traidor y la espada, el traidor y la marca de la espada, que también va a ser un grupo de conjurados que van a intentar tomar el poder. Nosotros también hablamos de V de Vendetta de Amour. sí. Esta idea de los conjurados como también una sociedad que quiere tomar el poder o generar un determinado tipo de circunstancia política. Entonces, hablamos de en cuestiones... este caso eran irlandeses que querían restaurar el orden católico en Irlanda del Norte, si mal no recuerdo. Sí, La marca de la espada, la marca Cenicienta. Lo exacto. leí el otro día, espectacular. ¿Sí? Sí, lo leí el otro día, espectacular. Más que nada porque esto lo unía tanto, o sea, lógicamente, nada está puesto sin intención. El párrafo empieza haciendo alusión que se había encontrado con el nombre de una marca Cenicienta, ¿no? Y esta idea de llevar una marca, de estar marcado, ya no podemos remontar al primer delito de todo, ¿viste? Darle muerte a un hermano. Tal es así que Caín y esta marca caínica que lleva por el resto de su vida tiene como condición la maldición de no poder morir en manos de otros, porque ahí lo que tiene el gran castigo es el de la vida misma, lo mismo que le pasa al protagonista de la marca de la espada, que él después de que huye, ¿no? Que huye como un traidor, justamente, que es muy irónico porque hay Borges en los primeros párrafos dice que se lo conocía como el inglés, pero bueno, él después en una aclaración dice que es irlandés, y esta idea irónica, ¿no? De que él traicionó a Irlanda y por eso también es que se lo conoce como el inglés,
y esta facilidad de que cualquiera que escucha a alguien hablando en inglés va a decir inglés, no va a saber si es inglés, si es Claro. italiano, si es irlandés, bueno, etc. Toda esta unión y esta idea del marco de la traición y cómo, en este caso, la condena parece la misma condena que la de vivir, porque con esa marca, ¿no? Esa marca cenicienta, un poco también la idea ¿cómo es? Del miércoles de ceniza y esa marca que te das en la cabeza. Igual a Claro, Caín, Hacedor de imperios, Caín. Caín lo pusieron en el noveno círculo, ¿verdad? Sí. y por ahí también. Y la idea de círculo. Caín es el que funda los reinos, es el hacedor de reinos. Entonces, también hay una cuestión ahí de que el Abel es como que Caín pierde la trascendencia y se va a dedicar a lo inmanente, es decir, a crear reinos. Y en el caso de Rómulo y Remo sucede algo similar, porque Rómulo mata a Remo porque Remo se insubordina y en los ritos sagrados se empieza a pararse sobre la mesa, entonces empieza a faltarle respeto a los ritos sagrados. Entonces Remo lo mata. Y no solamente que lo mata, ¿no? Justamente también se decía que Roma tiene un nombre secreto, tenía un nombre secreto, que no se lo podía revelar. Entonces nunca se supo cuál era el nombre secreto de Roma, porque Espectacular. justamente era secreto. Es espectacular. Pero Sí. se creía que si se revelaba el nombre secreto de Roma es como que lo iba a perjudicar a Roma. Pero generalmente cuando accedías a un cargo de poder o elevado en Roma, te decían cuál era el nombre secreto de Top Roma. secret de Roma, o sea, esa era la carpeta que decía. Era el nombre de Dios, ¿no? En realidad. No, espectacular, claro. Ya ves. Sí, eran las consonantes impronunciables, ¿no? Espectacular, no sabía esa data. Sí, sí. Y bueno, justamente la idea de los conjurados también van a ser grandes sociedades secretas, sí. Y justamente vos decías el personaje, me acuerdo en el cuento de Borges, que no era un hombre de acción. Él era marxista, a diferencia de los otros que eran católicos, o sea, ellos tienen un orden trascendente, este era un orden inmanente, y este era dialéctico, se la pasaba hablando como nosotros en vez de hacer la acción. Es genial porque en un momento Borges dice algo así como, no, fíjate que el protagonista intenta explicar todo a través de algo que de un libro manual que él leyó, Claro, y todo se reduce lo inmanente. y todo se reduce a algo llamado materialismo dialéctico, ¿viste? Es imposible discutir con el protagonista porque todo lo reduce al materialismo dialéctico. Es espectacular. Se basaba en la racionalidad hegeliana y marxista, se quedaba en ese plano. Ahora es genial. Sí, se quedaba en ese plano. Se quedaba en ese plano y no pasaba al plano de la realidad. No podía pasar al plano de la acción. Y de la realidad. También. Justamente. Entonces, nada, leí eso el otro día. Bueno, justamente, ¿no? El paso del protestantismo el catolicismo tiene la obra como importante, ¿no? Uno se salva por fe y obra. El protestante se salva por fe nada más. Y justamente del protestantismo van a ser cierta idea inmanente que después se va a extender a lo que es el racionalismo y lo que es posteriormente al idealismo alemán, que después va a aspirar a Marx. Pero esta idea de ya la realidad medio que no me importa, ¿no? Yo me salvo en mí mismo, me salvo dentro de mí con la fe, con lo invisible. Se termina salvando al mismo. Y justamente se termina salvando el yo. Sí. Ya no la comunidad. Que justamente un poco la imposibilidad de Erdosay va a ser también trascenderse así a sí mismo. Y después otra novela que quería charlar un ratito, que también es un novelón, lo voy a hacer en tándem estas dos porque se van a complementar, que es el hombre que fue juez de Chesterton, otro que sería gran nombre de miembro, J.K. Chesterton, G.K. Chesterton. Chesterton, no sé. Stevenson. No, está bien. ¿Cómo es? L. Stevenson. Stevenson es espectacular. Y el banquete de Severo Arcángelo de Marechal. Estas dos novelas van a tener un tono muy humorístico, a diferencia de las dos que hablé anteriormente. Van a ser muy graciosas las dos. Realmente yo no las categoría como comedias, pero son muy cómicas. Y en cierta manera terminan con un final feliz. Así que se podría decir que son comedias, sí. En ese sentido. Y son muy graciosas, y va a estar más que nada, la idea de Chesterton es una sociedad secreta de anarquistas que va a tener como contraposición una sociedad secreta de policías
que son policías filósofos, en el caso de Chester. O sea, son policías filósofos que se ocupan de problemas filosóficos. Por eso estos policías filósofos van a contraatacar a los anarquistas. Es como una especie de conjunción entre lo que, viste, que Platón en República hace esta distinción entre las tres castas necesarias que tiene que haber en una república para que ésta pueda ser gobernada con justicia, que era la base de lo que serían los filósofos, que son aquellos que tienen que gobernar, como a su vez también los guardianes, ¿no? La casta de los guardianes que están preparados. O sea, vos decís que es como una especie de mezcla entre esos dos. Es que, claro, porque, por ejemplo, si vos tenés un problema militar, necesitas mandar al ejército. Si vos tenés un problema de orden teológico, ideológico, necesitas mandar a los filósofos. Entonces, como estos anarquistas son nihilistas, tienen una cuestión nihilista y quieren destruir el orden burgués, capitalista, liberal, le van a poner en contraposición a otra sociedad secreta de policías, que son estos policías filósofos. Entonces, estos policías se van a infiltrar, van a hacer una especie de doble agente, o sea, una cuestión media de espionaje a los anarquistas. ¿Cómo se va a infiltrar el protagonista de esta sociedad de anarquistas? Va a haber un tipo pregonando en la calle anarquismo y se va al barrio de este tipo y medio jodiéndolo, bueno, pero vos no sos un anarquista de verdad, vos sos solamente de pico, le dice. Y el tipo dice, yo soy un anarquista de pico. Entonces el tipo, bueno, vos me tenés que prometer que no vas a contar nada a la policía. Y él dice, sí, yo te lo juro, dice, te lo juro por Dios incluso. Entonces lo lleva a un subterráneo donde están todos los anarquistas, en una asamblea de anarquistas, y él prometió no decir nada. Y ahí entonces el tipo le dice, bueno, vos me prometeme que no vas a hacer nada a mí, no vas a contar nada. Sí, yo te lo prometo, le dice. Yo soy un policía infiltrado, le dice. Entonces, se va a hacer una escena muy graciosa donde lo van a elegir líder al policía, a contraposición del tipo que lo lleva, y va a haber algo muy chistoso de esta idea del policía dice, pero ¿cómo si vos sos anarquista te presentás como anarquista a todo el mundo? Y porque nadie me toma en serio, te va a decir. Es una especie hay un cuento de Chesterton, incluso del padre Brown, que esconde el cuerpo dentro de un cementerio, porque la idea de poner donde está todo... Carta robada. Claro, es lo mismo mecanismo de carta robada. Si vos querés ser un anarquista, tenés que presentarte como un anarquista, o sea, realmente, porque nadie te va a tomar en serio. Va a decir, la otra vez escuchaba una entrevista de Milei, que decía, yo soy el topo infiltrado en el Estado para destruirlo. Y yo soy un anarcocapitalista, va a decir. Y claro, boludo, o sea, el tipo lo dice expresamente. No va a haber no es que Milei tiene un pensamiento subterráneo que quiere destruir el Estado. Lo dice plenamente y nadie lo toma en serio, a nadie le importa. O sea, es espectacular, es el mecanismo carta robada. Porque yo vengo a destruir el Estado de adentro. Yo soy infiltrado, dice. Literalmente. Es totalmente contraintuitivo. Sí, y claro, pero ¿por qué? Porque si no le diría... empezaría a tener problemas. Che, mirá que. Se guarda con se guarda que este es un infiltrado, quiere destruir el Estado. Se corre el rumor. Nadie lo toma en serio, Milei. Bueno, lo mismo pasa con este muchacho anarquista, nadie lo toma en serio. Y es muy graciosa porque a medida que el tipo se va metiendo a esta sociedad, él se va a hacer un líder. Entonces, hay 7 líderes. Un líder principal y 6 líderes secundarios. Cada líder tiene un nombre, por eso el nombre que fue Jueves. Le van a dar el nombre de Jueves. Y el líder supremo va a ser Domingo. Va a ser un pelado gordo grande, me lo imagino como el malo de Batman, de Spider-Man. Me lo imagino como Kingpin. Sí, exacto. Ese va a ser Domingo. Y a su vez va a ver martes, lunes, todos van a tener su nombre de semanal. Va a tener una cuestión después, carácter de la cuestión de los días de la creación en el Génesis. Como cada uno va a tener un poco de eso. Y también tiene un poco la cuestión de nombres de los mismos días, te hacen alusión a ciertas deidades romanas. También, exacto, también, sí. Y bueno, la cuestión del 7, ¿no? Toda esa cuestión. Y a lo largo de esta novela, que es muy graciosa, lo digo, se van dando cuenta que hay más. Él en un momento, cuando llega a la reunión, Domingo va a decir, uno de ustedes, bueno, justamente Domingo cuando están hablando, empiezan a hablar fuerte, a hacer quilombo, y empiezan a hablar medio boludeces también, y cosas incluso del anarquismo, y después dice, bueno, ahora que ya nos escucharon todos, vamos al cuarto secreto. Y dice, ¿por qué?
Y porque es lo mismo, el mismo proceso de carta robada, porque ya no lo van a tomar en serio. O sea, la gente dice, estos son unos locos. O sea, no sé, juegan al cuarto secreto y cuando están en el cuarto secreto dice, uno de ustedes es un traidor. Ah, me encanta lo inverso. No es uno de ustedes Claro. va a traicionar, uno de ustedes es un Sí, traidor. uno de ustedes es un traidor, que también cada personaje de estos 7 va a ser muy particular, va a tener va a ser muy marcado. Y entonces dice, bueno, vos sos el traidor, le dice a uno. O sea, Creo que es empezaron a martes jugar al poliladro o la viernes. Viernes se levanta y dice, bueno, también, como te tengo cariño, dice domingo te puedes ir, le dice. Y viernes se va, ¿viste? Y después se va enterando el tipo que a medida que va pasando hay más, como que casi todo el mundo es traidor. O sea, nadie era propiamente anarquista, eran todos policías que estaban infiltrándose a ser anarquistas. Y bueno, muy graciosa. No spoileo el final, pero también es una gran novela. Y también esta idea del agente secreto. Y es muy interesante esto de las cuestiones ideológicas. De, bueno, necesitamos policías filósofos y que justamente estos policías filósofos tienen que hacer una especie de carácter iniciático para poder contraponerse a un posible enemigo. Es decir, la élite cultural va a ser más proclive a la caída o al virtuosismo. Y justamente en la novela se va a aclarar lo más peligroso son estas élites culturales. Lo más peligroso son estas élites culturales porque son estas élites culturales que después van a actuar una especie de Gramsci que va a empezar a actuar sobre el cúmulo social y van a empezar a contaminar las cabezas, porque al fin y al cabo las sociedades secretas son élites culturales. O sea, las élites culturales, ¿qué hacen? Generan determinados discursos, que después es lo que la sociedad en la calle lo va a tener. Parece muy conspiranoico lo que digo, pero es obvio, o sea, vos cuando estás en una reunión de gente que no lee, no tiene cuestiones, vos le vas a ver la ideología marcada, por más que ese tipo nunca leyó a Adam Smith o no leyó a Marx, y capaz que el tipo tiene un marxismo degradado o un liberalismo degradado, pero va a tener su ideología sin saberlo siquiera. ¿Por qué? Porque está expuesta a los medios de comunicación, está expuesta a lo que más o menos se baja. ¿Y quién baja esas cosas? Bueno, universidades, lobbies, o sea, siempre va a haber cuestiones ahí que te van a bajar línea. Como nosotros hablamos la otra vez, ¿cómo puede ser la agenda de género, que es el 0,1% o el 0,1% de la población, va a generar una agenda tan grande que incluso yo estoy hablando de eso? Entonces, ¿cómo puede ser un problema minúsculo de muy poca gente? O sea, es como que vos digas, bueno, que haya una sociedad de ornitólogos, de gente que investiga los pájaros y plantee un lobby con los pájaros, ¿entendés? O plantee un lobby con los lobos marinos, qué sé yo, y se ponga en agenda en todos lados, ¿viste? Entonces, va a haber, generalmente son élites culturales o gente que genera lobbies y genera las articulaciones. Por eso Chesterton hace una policía justamente para combatir eso. Pero justamente esos policías también van a ser proclives a ser incluso anarquistas, porque ellos incluso se hacen anarquistas. Se corrompen. Se pueden llegar a corromper, claro. Sí, sí. Justamente la élite es lo más el pescado se pudre de la cabeza, se pudre por la cabeza. Y por último, para terminar, también una gran novela es El banquete de Isidoro Arcángelo, que va a tener, es increíblemente graciosa, y es una sociedad secreta que organiza Severo Arcángelo, que es un metalúrgico de Avellaneda, me parece que es, que junta gente que ya ha descreído de la sociedad, que está a punto de suicidarse. Entonces va a Severo Arcángelo, le manda una mina, una especie de ángel, y lo salva y lo va iniciando en esta especie de sociedad secreta que lo que quiere Severo Arcángelo es hacer un banquete. O sea, por eso se llama el banquete de Severo Arcángelo. O sea, Severo Arcángelo dice, yo quiero hacer un banquete. Para hacer este banquete, previamente necesito ceremonias como especie de comidas anteriores, por así decirlo. Y entonces va a haber un filósofo que va a organizar una de estas reuniones, va a haber un profesor de filosofía que va a tener un problema con como que suicida a las alumnas. Va a haber este personaje que es el que justamente el protagonista, que es un periodista, que su labor no va a ser participar en el banquete, pero su labor va a ser contar la historia después. De hecho, este periodista se la está contando a Marechal. Marechal va a ser un personaje dentro de la novela que conoce a este periodista y este periodista le cuenta la historia del banquete de Severo Arcángelo. Y a su vez también va a haber un astrónomo
que también se va a ocupar de las cuestiones científicas y de las generaciones, hace una mesa que dé vueltas y bueno, con todo lo que tiene Marechal y también parecido a lo de Chesterton es que va a tener muchísimas cuestiones sincréticas, o sea, símbolos, esoterismos, e incluso te va a bajar mucha línea, pero lo va a hacer de una manera cómica, irónica. Entonces, bueno, ¿sabes si es la cosa, esto piensa Marechal? Porque Marechal constantemente, lo mismo pasa en la de Buenos Aires. El tipo utiliza arquetipos míticos, pero lo hace de manera graciosa. O, es como que vos, pero bueno, Marechal piensa esto y no lo sé, porque está siendo irónico. Es un poco lo que pasa también con Borges, ¿viste? Que es tan irónico que vos Claro. citás a Borges y decís, che, pero capaz que Borges te está jodiendo, ¿me entendés? O sea, Borges está haciendo un cuento de filosofía idealista y parece que en realidad está parodiando la filosofía idealista, no es que está haciendo, poniéndola Sí, sí, tal como cual. a favor de eso. Y lo que tiene Marechal es muy eso, o sea, constantemente te baja determinadas líneas, pero de una manera cómica, entonces va a ser muy, muy difícil. Entonces, después a su vez va a haber dos figuras clownescas, o sea, dos clownes, o sea, dos payasos clown, que van a ser que este protagonista lo va a conocer y le va a decir, che, ¿y ustedes qué hacen acá? Le van a decir, no, nosotros somos la resistencia, dice. ¿Cómo la resistencia? Sí, Severo Arcángel nos paga porque toda empresa debe tener su contrarresistencia. Entonces nosotros somos la resistencia. Y van a ser tal vez los personajes más graciosos de la literatura argentina, o por lo menos lo que yo leí, porque son increíbles. Got y Magot se llaman. Y Got y Magot van a ser la resistencia al banquete. Que ellos, su misión es que el banquete no se cumpla. Y le van a pagar para que este banquete no se... O sea, Severo Arcángel le va a pagar a Got y Magot para que el banquete no se cumpla. Y estos Got y Magot constantemente cambian el discurso. Por momentos parecen marxistas, después parecen liberales, después parecen conservadores. O sea, constantemente están cambiando su lenguaje, su discurso. Y son extremadamente graciosos. Es un novelón, es Banquete Cero Arcángelo. Justamente el protagonismo es escéptico, como que también uno dice, este banquete esto es un delirio, porque uno entra también con el personaje del periodista. Y poco a poco, mientras el banquete va, incluso lo que va a hacer Got y Magot va a ser contra, van a ser como, les cuenta, él conoce a todos los personajes y Got y Magot van a decir, bueno, ¿sabías que el filósofo en realidad lo echaron de la facultad porque se quería acostar con las alumnas? Y vos a su vez lo habías escuchado al filósofo de por qué lo habían echado, y el filósofo había dicho una historia recontra buena para él, y a su vez va a decir, che, pero vos sabías que el astrónomo Jules en realidad lo echaron porque en realidad es un cornudo, le van a decir, y la mujer lo dejó. Entonces es como que siempre vas teniendo... No se sabe entonces qué es real y qué no, entonces. y no se sabe qué es real y qué no, y por momentos decís, che, estos es un delirio, son todos unos chantas, por momentos decís, Severo Arcángel es un chanta, y por un momento decís, no, esperá, hay algo de verdad acá, ¿viste? Eh, y es muy curioso eso. Y además el personaje es un escéptico, siempre va a estar en el medio él. Por eso él habla con Got y Magot y también está con los otros. Y él lo que va a hacer incluso va a ser una especie de obra de teatro cómica dentro del banquete. O sea, es su labor. Es un poco un mismo tipo, bueno, el Hacer una banquete, pantomima ahí dentro exacto. de Hacer, un poco Joker. su labor va a ser hacer una obra de teatro de la vida ordinaria, porque él es un personaje de la vida ordinaria. Es decir, es un tipo que tenía talento para ser escritor y terminó trabajando en un diario, escribiendo de boludeces, de la coyuntura, comprándose cosas, y se llenaba de cosas, tenía cacerolas, muebles, todo. Entonces se sentía preso de esta vida ordinaria. Y cuando se muere la mujer, él se quiere suicidar. Eh, que bueno, otra vez la cuestión del personaje mediocre, la cuestión de esta idea de la falta de Decadente, ¿no? trascendencia, exacto. Y va a ser muy, muy gracioso el banquete. Es un novelón, es un novelón. La mejor, creo yo, es mucho mejor que Hagamos Aires, porque es más sintético, más gracioso, es espectacular. Y bueno, sería. Y después hablar un poco de cine, está lleno, ¿no? Vos Sí, justamente decías El Padrino, Padrino, Los Infiltrados. Los No, Los Infiltrados. Infiltrados, sí, todo lo que va a ser Mafia, ¿no? mafia, todo lo que va a ser película de espionaje, bueno, el Club de la Pelea también, ¿no? Esta idea también de Sí, sí, un sí. personaje mediocre, que
que es consumista, ¿no? Y que quiere hacer una especie de sociedad secreta. Sí, o que quiere, digamos, reinventarse o encontrar algo que está buscando y que no encuentra, ¿verdad? Exacto, exacto. Una búsqueda interna. Y lo que vemos en la realidad es un poco eso, ¿viste? Son como constantes grupos de personas, de gente que están buscando un escape, ¿viste? Sí. Y entonces se van a un grupo, una secta, o más o menos Sí, a ver, intensidad. son personajes con problemas o conflictos internos, ¿no? Entonces, la sociedad secreta sirve como catalizador de esa búsqueda que tiene el protagonista en general, ¿no? Sí, pero yo digo en el sentido de lo que pasa en la actualidad, que vos tenés esa necesidad de la gente, todo el mundo la tiene, porque es propio del ser humano, de tener identidades. Vos siempre se busca pertenecer a un grupo. Identidad, necesito ser fanático de Boca, y entonces necesito ir los domingos a la cancha, ceremonialmente, y necesito... Necesito ser peronista, ¿viste? sí, bueno, los partidos políticos. Y bueno, justamente lo citaba un poco la cuestión de género, ¿no? El género son identidades, Es como que es identidad de género. Yo me identifico con mi sexo. Entonces va a haber como necesidad de identificarse con algo, ya sea una secta, ya sea una identidad de género, ya sea un equipo de fútbol, y va a generar, como no está como es una otredad del ser humano, va a generar desbarajustes eso, ¿no? Pero espera, ¿vos lo ves como algo malo entonces? Que el hecho mismo de pertenecer a distintas sociedades secretas. ¿Vos considerás que de por sí Que no son sociedades propiamente secretas, una connotación pero negativa, decís vos? es que cuando no tenés No. trascendencia, generalmente esa trascendencia se baja a cuestiones inmanentes. Y cuando no tenés esa trascendencia, esas cuestiones inmanentes, cada vez vas viste como el personaje del Club de la Pelea, que al principio él iba esas A los reuniones de grupos de autoayuda, queda corto y necesita cada vez profundizar más. Sí. Entonces, capaz que cada vez necesitas profundizar más. Y entonces estás en una búsqueda cada vez más honda. Y terminás siendo un grupo de fans, y posiblemente, claro, ya es el último estadio. Necesitas la carta de Magic más enigmática e imposible de conseguir para juntarte con los pibardos de viernes a rolear, ¿viste? Te vas alejando cada vez más justamente de lo social, ¿no? Justamente, ¿no? Como que te vas sectarizando más, te vas fanatizando más, o vas de lugar en lugar también, el hombre de la multitud. O sea, voy de un lugar a otro, de un grupo a otro. El capítulo de Retrato de Dorian Gray, ¿viste? Sí. Ese capítulo. Mañana soy fanático de Boca, después del tenis, después de jugar al pádel, después bueno, pero por lo menos ahí baile. cierto margen, ¿no? de lo deportivo, pero si un día estás coleccionando piedras y el otro día soy hincha de Boca, digo, bueno, ok. No, te convertís en el ladrón de orquídeas, ¿no? Sí, y genera también con la familia. La familia va a ser también una sociedad, un conjunto. O los grupos de amigos. Entonces, ya me cansaron mis amigos, voy junto con otra gente. Claro. Ya me cansó mi novio, mi novia, y voy y me junto con otra. ¿Por qué? Por una necesidad de trascender que al no tener la dimensión trascendente, esas pequeñas sociedades van a funcionar como una especie de ajuste de eso, pero no te va a llenar. Siempre vas a estar cada vez más vacío. Y al punto de generar esos inconvenientes, ¿no? Generar esos inconvenientes. Gente rota, ¿no? Y gente rota. Es un poco lo que vemos en la posmodernidad, ¿no? Hasta llegar a la inmanencia total, el individuo solo y aislado, ¿no? Sí. Llegar al individuo solo y aislado. Bueno, este es mi especial de Sociedades Secretas, no sé cuándo tardé. Especial Sociedades Secretas. Te tomaste una hora. No, está bien. Sí. Va a ser este el capítulo. El capítulo que viene voy a hablar de... El próximo voy a hablar de biografía. El próximo voy a hablar yo porque no puedo hablar de lo que preparé. Yo Pero a bueno. la mitad del capítulo me estaba preguntando si esto era un que estamos leyendo o era un vamos a escuchar a Dylan. Y fue un poco eso, sí. El próximo hablaré yo de lo que había preparado para hoy. Sí. Pero bueno, lo dejaré en suspenso. Menos mal que yo técnicamente no preparé nada. Quizás tenía ganas de comentar algo, pero no. ¿Querías escucharme a mí hablar de Sociedad Secreta? Tenía una gana de darle
a las 7 de la tarde, noche, Sí. escuchando hablar de sociedades secretas Sí. en mi casa, afuera de mi casa. Dije, voy a faltar al gimnasio para escuchar a Diego A Diego hablar de sí. sociedades Sí, secretas. estuve todo el día laburando, pero tengo una gana. Y la de escuchar. fundación de nuestra sociedad secreta, porque Sí, hoy, a partir de ahora, yo soy Marcos Vasconcelos. bueno, nos vamos acá y te hacemos el rito inicial. No, bueno, vamos cortando porque este es un peligro. Este es un peligro. Quedamos así. Yo soy Vale. el gurú. No sé cuándo vamos a subir este video, pero bueno, será en algún Sí, cuando momento. tenga ganas de terapia. Así que nos veremos en la próxima emisión. Un placer, como siempre.